En la ciudad de Madrid, donde los rascacielos de cristal reflejan el cielo azul y las calles bulliciosas laten con la energía de millones de vidas entrelazadas, se erige la Torre de Cristal, un edificio moderno que destaca entre la arquitectura clásica de la ciudad, símbolo del progreso y la ambición empresarial. En el piso 35 de este imponente rascacielos, se encuentra la sala de conferencias de la empresa Innovaciones Globales S.A., una de las más prestigiosas del país. El ambiente es elegante y sofisticado, con mesas de madera pulida, sillas de cuero negro y una vista panorámica de la ciudad que quita el aliento. Es un lugar donde se toman decisiones que pueden cambiar el rumbo de la economía. Hoy es domingo por la tarde y la sala está preparada para una reunión crucial. La directora ejecutiva, Beatriz Rodríguez, se encuentra al frente, revisando los documentos con una concentración que refleja la importancia del momento. Frente a ella, el señor Omar Al-Fayed, un empresario árabe de renombre internacional, espera para discutir una posible inversión millonaria en el sector tecnológico español. La tensión en el aire es palpable. Beatriz sabe que esta reunión podría ser el trampolín que catapulte a su empresa al estatus de líder global. Sin embargo, también es consciente de que cualquier error podría significar el fin de su carrera. El reloj avanza implacable, y la ausencia del traductor asignado añade una capa de incertidumbre al encuentro. De repente, la puerta se abre suavemente y entra una figura inesperada. Sofía Álvarez. Una niña de 6 años con una mochila escolar y una mirada curiosa. Su padre, David Álvarez, el conserje del edificio, la sigue con paso apresurado, disculpándose por la interrupción. Sofía, sin embargo, se acerca al señor Al-Fayed, y en un perfecto árabe, le saluda con una cortesía que sorprende a todos presentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz esté con ustedes, dice Sofía con una claridad y fluidez que dejan sin palabras a los adultos en la sala. Beatriz, sorprendida pero intrigada, observa cómo el señor Al-Fayed responde en árabe, sonriendo con admiración ante la habilidad lingüística de la niña. La situación, que podría haber sido un desastre diplomático, se convierte en una oportunidad única para establecer una conexión genuina entre culturas. David, visiblemente avergonzado, intenta llevarse a su hija, pero el señor Al-Fayed lo detiene con un gesto amable. «Déjela quedarse», dice en español con acento árabe. «Esta niña tiene el don de la lengua. Quizás ella pueda ayudarnos a entendernos mejor». Beatriz, reconociendo la serendipia de la situación, asiente y sugiere que Sofía se quede para traducir. La niña, con una sonrisa tímida, se sienta junto a su padre y comienza a traducir las conversaciones entre los adultos con una precisión que asombra a todos. A medida que la reunión avanza, Sofía no solo traduce palabras, sino que también transmite matices culturales, expresiones idiomáticas y gestos que enriquecen la comunicación. Su inocencia y sinceridad rompen las barreras que a veces los adultos construyen entre sí, permitiendo que surja una comprensión mutua más profunda. El señor Al-Fayed, impresionado por la inteligencia y madurez de Sofía, comienza a compartir historias de su infancia en el desierto, de cómo la poesía árabe le enseñó a valorar las palabras y los silencios. Beatriz, por su parte, relata anécdotas de su abuela, una inmigrante gallega que le enseñó que la perseverancia y el respeto son las claves del éxito. La conversación fluye con naturalidad, como si el idioma y la cultura no fueran obstáculos, sino puentes que unen corazones. Sofía, con su capacidad para escuchar y comprender, se convierte en el catalizador de una alianza que trasciende los negocios. Al final de la reunión, el señor Al-Fayed se levanta y, mirando a David, le dice: «Has criado a una hija excepcional. En mi país, decimos que los niños son la flor del paraíso. La tuya florece con una belleza rara». David, con los ojos brillantes, responde: «Gracias, señor. Ella es mi todo». Beatriz, conmovida por la escena, se acerca a David y le ofrece una oportunidad que cambiará su vida. «David, quiero que trabajes con nosotros. Tu perspectiva y tu experiencia son valiosas».
Juntos podemos construir algo más grande. David, sorprendido pero agradecido, acepta la oferta. Y así, en una tarde que comenzó con incertidumbre, se cimentó una colaboración que no solo beneficiaría a las empresas involucradas, sino que también demostraría que, a veces, las conexiones más fuertes se forjan en los momentos más inesperados. Mientras la torre de cristal se ilumina con las luces de la noche madrileña, una nueva historia comienza a escribirse. Una historia de entendimiento, respeto y la magia de las palabras compartidas. El sonido de los tacones de Beatriz resonaba en el pasillo vacío de la torre de cristal mientras regresaba a su oficina. La luz del atardecer filtrada por las grandes ventanas del edificio la envolvía en un cálido resplandor, pero su mente seguía atrapada en lo ocurrido en la sala de conferencias. Aún no podía creer que una niña de 6 años hubiera sido la que salvara el trato con el señor Omar Al-Fayed, un hombre cuya influencia. En ese momento, Beatriz se detuvo frente a una ventana y miró la ciudad que se extendía ante ella. Madrid nunca dejaba de sorprenderla. Sus calles siempre llenas de vida, las plazas que respiraban historia y modernidad al mismo tiempo. Todo parecía encajar perfectamente en la imagen que ella misma había construido de la ciudad. Un lugar donde el éxito y el fracaso se definían en función de quién tenía más poder o dinero. Pero en esa reunión, había sido una niña, una hija de un hombre que limpiaba los pasillos del edificio, quien había logrado lo que ni ella, ni sus colegas, ni siquiera Omar, habían podido hacer: conectar los corazones de dos mundos aparentemente opuestos. El señor Al-Fayed había hablado sobre el valor de la cultura, de cómo su lengua y su poesía reflejaban su alma. Pero todo eso parecía lejano para Beatriz, acostumbrada a pensar en términos de números y contratos. Y sin embargo, en los ojos de Sofía, había visto algo más, algo que nunca había encontrado en las personas con las que normalmente negociaba. Una pureza de intención, una honestidad sin adornos. Esa niña había demostrado que el poder de las palabras, de la comunicación, no residía solo en el contenido, sino en la intención detrás de ellas. Beatriz suspiró y se apartó de la ventana. Con un gesto de determinación, se dirigió de nuevo a la sala de reuniones, donde la tensión que había quedado suspendida parecía haber dejado una huella. El silencio que había reinado durante la reunión fue reemplazado por un murmullo constante entre los empleados de su equipo, que discutían en voz baja lo ocurrido. La mayoría de ellos no entendía el impacto de lo que había sucedido, ni cómo una niña había logrado salvar una situación que podría haber costado millones. Cuando Beatriz entró de nuevo en la sala, la conversación cesó inmediatamente. Los ojos de su equipo estaban llenos de preguntas no formuladas, pero ella no tenía respuestas claras. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo una niña tan pequeña había logrado algo que todos los adultos presentes no pudieron? ¿Cómo lo hizo?, preguntó Javier, su director financiero, mientras la miraba con una mezcla de incredulidad y admiración. Beatriz no podía evitar sonreír levemente ante la pregunta. Sabía que él no estaba buscando una explicación lógica. Él quería entender cómo era posible que una niña tan joven tuviera tal dominio de un tema tan complejo como las negociaciones interempresariales. «No lo sé», respondió Beatriz, tomando asiento. Pero lo que hizo fue lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Ella conectó. Conectó con él de una manera que todos nosotros fallamos al intentar. El resto de la reunión transcurrió de manera diferente. La presencia de Sofía, aunque breve, había dejado una marca profunda en todos los presentes. Lo que había comenzado como un potencial fracaso, una oportunidad perdida, se transformó en una lección inesperada sobre lo que realmente importa en los negocios y, quizás, en la vida misma. Mientras tanto, David Álvarez no sabía qué pensar. La noticia de que su hija había sido la heroína del día en una reunión de tal magnitud le pareció casi surrealista. El hombre que siempre había sido invisible para los demás, alguien que pasaba desapercibido por los altos ejecutivos y trabajadores de la Torre de Cristal, ahora se veía obligado a enfrentar una nueva realidad. Su hija no solo era especial, sino que tenía algo que muchos otros deseaban:
el poder de conectar, de comprender. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, y David se encontró mirando las luces de Madrid desde la ventana de su pequeño apartamento en el barrio de Vallecas. Estaba agotado, no solo físicamente, sino mentalmente. Había sido un día largo, lleno de emociones difíciles de procesar. De repente, su teléfono sonó. Era Beatriz. «David, soy Beatriz», dijo su voz al otro lado de la línea, algo nerviosa. «Quiero hablar contigo sobre lo ocurrido hoy». David se sentó en el borde de la cama, abrazando las piernas con los brazos. Sus ojos estaban cansados, pero también había una chispa de curiosidad. «¿Y sobre ojos qué?», preguntó, sin saber qué esperar. «Hoy, tu hija cambió todo. Y quiero agradecerte, pero también quiero ofrecerte algo. Creo que lo que ella hizo no fue solo por casualidad. Ella tiene algo que no se puede enseñar, algo único. Y me gustaría hablar contigo sobre cómo podemos apoyarla en su futuro». David se quedó en silencio por un momento. El sonido de su respiración era lo único que se escuchaba. ¿Apoyarla en su futuro? ¿En qué sentido? ¿Estaba Beatriz hablando en serio? «Mira, David», continuó Beatriz, «entiendo que todo esto debe ser una sorpresa para ti, pero creo que es hora de que reconozcamos algo. Tu hija tiene un talento extraordinario, y quiero que pensemos en cómo podemos ayudarla a desarrollarlo». David sintió un nudo en el estómago. No estaba seguro de cómo manejar todo esto. ¿Cómo podía su hija, una niña que pasaba su tiempo libre entre libros y grabaciones en la biblioteca pública, ser tan especial para alguien como Beatriz, la directora ejecutiva de Innovaciones Globales? «No sé qué decir», respondió, finalmente. «Sofía solo hace lo que le gusta. Yo solo intento darle lo que puedo. No tenemos mucho, pero...» «Lo sé, David», interrumpió Beatriz suavemente. «Y eso es precisamente lo que me hace admirar tanto a tu hija. Tú le has dado algo más valioso que el dinero. Le has dado amor, apoyo y, sobre todo, acceso al conocimiento. Eso no tiene precio». David se quedó en silencio sin saber qué más decir. Por primera vez en mucho tiempo sentía que algo podía cambiar en su vida. Pero ¿qué implicaba realmente esa llamada de Beatriz? ¿Qué quería de él? ¿Qué esperaba de ellos? Beatriz lo interrumpió nuevamente, su voz ahora más firme. «Quiero que pienses en esto, David. Mi empresa tiene una gran cantidad de recursos. Podemos ayudar a Sofía a estudiar lo que quiera, a desarrollarse en un entorno donde su talento será apreciado. No quiero que esto suene como una caridad, porque no lo es. Es una oportunidad. Una oportunidad para que Sofía siga siendo ella misma, pero con el apoyo necesario para llegar tan lejos como ella quiera llegar». David no podía creer lo que escuchaba. Esta oferta, que en cualquier otra circunstancia parecería inalcanzable, ahora estaba al alcance de su mano. «Déjame hablar con ella», dijo, su voz temblorosa. «Necesito hablar con Sofía primero». Beatriz asintió. «Por supuesto, David. Tómate el tiempo que necesites. Pero quiero que sepas que la puerta está abierta para ustedes. Y lo que hiciste hoy, lo que hiciste con Sofía, no se olvida fácilmente». La llamada terminó, y David se quedó allí, pensando en todo lo que había sucedido. Sofía había cambiado su vida y, de alguna manera, también la vida de Beatriz, de Omar, de todos los que habían sido testigos de ese momento inesperado. Ahora, una nueva pregunta surgía. ¿Cómo seguirían adelante? El día siguiente a la llamada de Beatriz, David despertó con una sensación extraña, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento no fuera más que un sueño. Sofía, como siempre, ya estaba despierta, sentada en la mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo en las manos, garabateando palabras en árabe. A pesar de la tensión que aún pesaba sobre él, David no podía evitar sonreír al ver a su hija tan concentrada, tan absorta en lo que hacía. Para ella, las palabras no eran solo letras en una página. Eran piezas de un rompecabezas, un misterio por resolver. «Papá, mira lo que aprendí», le dijo Sofía, levantando la vista con sus ojos brillantes y llenos de orgullo. David se acercó a la mesa, mirando los trazos que había hecho su hija.
A veces le parecía que Sofía no solo estaba aprendiendo un idioma, sino creando puentes entre mundos distantes. En su cuaderno había una mezcla de letras árabes, pero también palabras en español, e incluso en inglés, algo que él nunca imaginó que su hija podría dominar. «Eso está muy bien, Sofía», le dijo con una sonrisa forzada, aunque sus palabras eran de aliento. En su mente las preguntas no dejaban de surgir. ¿Qué quería Beatriz de ellos? ¿Por qué le ofrecía esa oportunidad? No era como si David tuviera algo especial que ofrecer a una mujer de la talla de Beatriz Rodríguez, una CEO de una de las compañías más grandes de España. Sofía Coa, al notar la expresión en el rostro de su padre, dejó el bolígrafo a un lado y lo miró fijamente. Mente, como si pudiera leer sus pensamientos. ¿Te pasa algo, papá?, preguntó con su voz suave pero directa. David se sentó a su lado, tomando su mano pequeña en la suya. «No te preocupes, cariño. Todo está bien», respondió, aunque no estaba seguro de que esa afirmación fuera cierta. Sabía que este era un momento crucial, un cruce de caminos. No podía permitir que sus dudas o temores nublaran la oportunidad que Sofía tenía ante sí. Después de un desayuno sencillo, en el que la charla giró en torno a los nuevos logros de Sofía en árabe, David decidió que era hora de enfrentar las preguntas que lo atormentaban. Llamó a Beatriz a media mañana, un poco nervioso, pero decidido. El teléfono sonó solo unos segundos antes de que la voz de Beatriz llegara a su oído. «David, buenos días», dijo Beatriz, su tono cálido y profesional al mismo tiempo. «¿Cómo estás?». David hizo una pausa antes de responder. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero aún no entendía del todo qué significaba aceptar la oferta de Beatriz. «Hola, Beatriz. He estado pensando mucho en lo que me dijiste anoche. Es un gran paso para nosotros, para Sofía, pero...», suspiró. «No sé si estamos preparados para algo así». Beatriz, con la paciencia que la caracterizaba, respondió sin presionar. «Entiendo tus dudas, David. No te pido que tomes una decisión ahora mismo. Solo quiero que sepas que la puerta está abierta y que lo que estoy ofreciendo no es solo una ayuda, es una oportunidad. Sofía tiene un talento que no podemos dejar pasar. Yo misma, como directora de la empresa, puedo decirte que no es común encontrar a alguien con su nivel de dedicación, curiosidad y pasión por aprender». David no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Pensaba en el esfuerzo que había puesto durante toda su vida para dar a Sofía algo más que una vida de luchas, de escasez. Sabía que ella merecía más que las limitaciones que su situación económica les imponía. Pero, ¿sería correcto aceptar la ayuda de alguien como Beatriz? ¿Qué implicaciones tendría para su hija? Lo que Sofía necesita es algo muy sencillo: aprender, descubrir y crecer. Y si yo puedo hacer eso posible para ella, por supuesto que quiero intentarlo, respondió David con un tono que reflejaba su honestidad. Beatriz asintió en el otro lado del teléfono, con una sonrisa que se reflejaba incluso en su voz. «Entonces, te propongo algo, David. Vamos a reunirnos esta tarde, Sofía, tú y yo. No solo para hablar de negocios, sino para que veas qué podemos hacer juntos. No se trata solo de lo que podemos ofrecer, sino de lo que podemos aprender unos de otros». David aceptó la invitación, aunque aún con cierto recelo. No podía evitar pensar en la diferencia de mundos entre él y Beatriz, entre lo que había logrado su hija y lo que él había alcanzado. La brecha entre las personas de clase trabajadora como él y los grandes empresarios era tan grande que a veces se sentía invisible. Pero sabía que debía poner sus miedos a un lado, por Sofía. Esa misma tarde, David y Sofía se dirigieron a las oficinas de Beatriz. A medida que el taxi avanzaba por las calles de Madrid, David no pudo evitar sentirse un poco fuera de lugar. El lujo del edificio donde Beatriz tenía su oficina era algo que nunca había imaginado alcanzar. Pero Sofía parecía ajena a la grandiosidad del lugar, tan concentrada en sus libros y en su aprendizaje. Al llegar, Beatriz los recibió con una cálida sonrisa, como si ya se conocieran de toda la vida.
Bienvenidos, David, Sofía. Me alegra mucho que hayan venido, dijo Beatriz mientras los guiaba hacia una sala de reuniones moderna, decorada con tonos neutros y muebles elegantes. Sofía se sentó en la silla que Beatriz le ofreció, mirando con curiosidad los documentos que descansaban sobre la mesa. Mientras tanto, David permaneció de pie cerca de la ventana, sintiendo el peso de la incomodidad, pero decidido a mantener la calma. Beatriz comenzó a hablar sobre las oportunidades que su empresa podía ofrecer, pero pronto se dio cuenta de que Sofía estaba más interesada en los libros que había sobre la mesa que en las presentaciones digitales. A medida que avanzaba la conversación, Sofía levantó la mano, con un brillo en sus ojos. ¿Puedo ver esos libros?, preguntó con una voz suave pero segura. Beatriz, sorprendida por la inocencia y la determinación de la niña, asintió y le pasó uno de los libros. Al abrirlo, Sofía comenzó a leer en voz baja, pero de repente levantó la mirada. Este libro habla de cómo las matemáticas y la poesía se unen. Mi papá siempre dice que los problemas son como acertijos, y tenemos que aprender a resolverlos. Pero a veces no es solo con la cabeza, sino con el corazón. David se quedó en silencio. Nunca había escuchado a Sofía hablar así, su hija. En tan solo unas palabras, había captado la esencia de lo que Beatriz quería transmitir. Y en ese momento, David entendió algo importante. Tal vez Sofía no necesitaba solo libros o dinero, sino algo más profundo. Comprensión y apoyo. Algo que Beatriz podía ofrecer, pero que David, en su propia forma, ya le había dado a su hija. Beatriz, impresionada por la sabiduría que Sofía había demostrado, volvió a mirar a David. David, creo que hemos llegado a un punto de entendimiento. La inteligencia de Sofía no solo está en lo que sabe, sino en cómo conecta todo lo que aprende. Y eso es lo que hace falta en el mundo. Personas que puedan conectar, que puedan unir puntos entre cosas que parecen no tener relación. Eso es lo que necesitamos para crecer. Todos nosotros. David asintió lentamente. De repente, lo que parecía ser una oportunidad de negocio se transformó en algo mucho más significativo. Sofía, con su inocencia y sabiduría, había mostrado el camino. Ella era la clave de algo más grande, algo que ni él ni Beatriz habían esperado. Mientras se retiraban del edificio, David se dio cuenta de que, más allá de la oferta de Beatriz, había algo mucho más importante. La oportunidad de ver el mundo de una manera diferente, de aprender a conectar las piezas que componen cada vida, sin importar cuán pequeños o grandes seamos. La tarde siguiente al encuentro con Beatriz, David no pudo evitar sentirse abrumado. Las palabras de Beatriz seguían resonando en su cabeza, como un eco suave que no dejaba de repetirse. Tu hija tiene un talento extraordinario, David. Para un hombre que había dedicado su vida a trabajos humildes, a veces invisibles para los demás. Esas palabras se sentían como un regalo que no sabía cómo aceptar. En su pequeño apartamento en Vallecas, la vida seguía su curso habitual. Sofía estaba en su habitación, rodeada de libros. Como siempre, sumergida en su propio mundo. David se sentó en la cocina, mirando el café que se enfriaba lentamente. No sabía cómo reaccionar ante lo que se le había ofrecido, ni qué implicaciones tendría para él y su hija. Por un lado, Sofía merecía todo lo que el mundo podía ofrecerle. Pero por otro lado, David temía que su hija creciera demasiado rápido, que perdiera la sencillez que tanto le gustaba de ella, esa chispa de inocencia que siempre la había caracterizado. El timbre de su teléfono rompió el silencio. Al otro lado, la voz de Beatriz, cálida como siempre, le ofreció un respiro. David, ¿cómo estás? He estado pensando en nuestra conversación. Quiero que sepas que lo que propuse sigue en pie. David suspiró y pasó una mano por su cara. El tono de Beatriz lo hacía sentir que lo que había ofrecido no era solo una oportunidad de negocio, sino algo más grande. Algo que podría cambiar no solo la vida de Sofía, sino la suya también. Lo he estado pensando, Beatriz. Y aunque no estoy seguro de estar listo para todo esto, quiero que Sofía tenga las oportunidades que yo nunca pude tener. Pero, ¿de verdad está lista para esto? Beatriz,
Entendiendo la inquietud de David, respondió con firmeza: David, Sofía tiene algo único. Y no te estoy diciendo que cambies todo para ella. Solo que le des la oportunidad de crecer en un ambiente donde se valore lo que es, no solo por su conocimiento, sino por su forma de ver el mundo. Y no me refiero solo a la escuela o a la educación formal, sino a todo lo que tiene para ofrecer. David guardó silencio pensando en las palabras de Beatriz. ¿Cómo podía negarle a su hija esa posibilidad? ¿Cómo podía él, que solo había aprendido a sobrevivir, a luchar por lo básico, decirle que no a algo que podía ofrecerle un futuro mejor? Voy a hablar con ella, Beatriz. Necesito que Sofía entienda lo que estamos considerando. Esto no es solo sobre dinero o estudios. Es sobre cambiar su vida y no sé si ella está lista para eso. Beatriz, siempre comprensiva, asintió a través del teléfono. Por supuesto. Tómate tu tiempo. No quiero que tomes una decisión apresurada. Lo que te ofrezco no es solo una puerta abierta para Sofía, sino una oportunidad para que ambos vean un mundo más allá de lo que conocen. David colgó el teléfono y se dirigió a la habitación de Sofía. La encontró sentada en el suelo, rodeada de libros, mirando por la ventana con la misma mirada concentrada que siempre tenía cuando pensaba en algo profundo. A menudo David se preguntaba qué estaba viendo su hija cuando se sumergía en su mundo de palabras y números. ¿Un futuro diferente? ¿Un camino que solo ella podía ver? Sofía, dijo David, su voz suave pero decidida. Tenemos que hablar sobre algo importante. La niña levantó la vista y sonrió, sabiendo que su padre estaba preocupado por algo. ¿Qué? David se sentó junto a ella y la miró con una mezcla de ternura y seriedad. Quería hacerle entender que lo que estaba por venir no sería fácil, pero que valía la pena. Hay algo que Beatriz, la señora de la oficina, me ofreció. Ella quiere que aprovechemos una oportunidad para ti, para tu futuro. Pero no es algo sencillo. Va a cambiar muchas cosas en nuestra vida, Sofía. Sofía, con su curiosidad innata, lo miró fijamente. ¿Qué tipo de oportunidad, papá? David respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Quería que su hija lo entendiera, que no fuera solo un capricho. Sabía que el futuro de Sofía, en muchos aspectos, dependía de cómo él manejara esta situación. Beatriz quiere que trabajes con ella, en su empresa. Me ha ofrecido un lugar para ti, donde puedas estudiar, aprender más de lo que te gusta, sin las limitaciones que tenemos aquí. Pero también hay mucho que cambiaría. Tendrías que estudiar más, moverte a un entorno diferente, rodearte de personas que no son como nosotros. Sofía frunció el ceño, como si estuviera masticando las palabras que su padre le había dicho. David, viendo la expresión pensativa de su hija, continuó. No quiero que creas que esto es fácil. Todo lo que has aprendido hasta ahora ha sido con esfuerzo, cariño, pero también con muchas limitaciones. Este ofrecimiento puede darte más, pero también puede ser complicado. ¿Lo entiendes? Sofía asintió lentamente, sus ojos llenos de una comprensión más profunda de lo que su padre esperaba. Después de un momento de silencio, ella habló con una claridad sorprendente para su edad. Papá, yo solo quiero aprender más. Quiero saber más cosas, entender más. No me importa cambiar de lugar, ni estar con personas diferentes, pero lo único que quiero es que tú estés bien. Si tú crees que esto es bueno para nosotros, entonces lo haré. David se sintió abrumado por la respuesta de Sofía. ¿Cómo podía una niña de 6 años comprender tan bien las implicaciones de una decisión como esa? La honestidad en sus palabras le cortó el aliento. Sofía no pensaba en lo que perdería, sino en lo que podría ganar. Lo haré, papá, dijo Sofía, levantándose para abrazarlo. No te preocupes, todo estará bien. David la abrazó, sintiendo que todo el peso del mundo caía sobre él. Sofía no solo aceptaba la oportunidad, sino que también le estaba diciendo que confiaba en él para tomar la decisión correcta. La tarde continuó tranquila, con la decisión tomada, aunque con muchas dudas y temores que seguían rondando en la mente de David. Sin embargo, él sabía que lo que Sofía le había mostrado no era solo valentía, sino una fe inquebrantable en él, en su amor, y en las posibilidades que podrían surgir de esta nueva oportunidad.
Al día siguiente, David se dirigió nuevamente a las oficinas de Beatriz con Sofía a su lado. La niña, con su mochila llena de libros, caminaba con la misma determinación que había mostrado el día anterior. David no sabía qué depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía miedo de enfrentarlo. Cuando llegaron, Beatriz los recibió con una cálida sonrisa, y los tres se sentaron a discutir lo que vendría después. Sofía, que había estado observando a Beatriz con una mezcla de admiración y curiosidad, comenzó a hacer preguntas sobre la empresa, sobre los proyectos y sobre cómo podría aportar sus conocimientos. David observó en silencio, su corazón lleno de una mezcla de orgullo y esperanza. Aquel día, su hija no solo había abierto puertas para sí misma, sino para él, para su familia. Aunque el camino no sería fácil, David sabía que, con Sofía a su lado, todo sería posible. El día que David y Sofía se dirigieron a la oficina de Beatriz, algo en el aire les decía que estaban a punto de cruzar una línea invisible, un punto de no retorno. Sofía, con su mochila llena de libros, caminaba a su lado, dando pequeños saltos de emoción mientras David, aunque ansioso, sentía que la vida, en su forma más cruda, estaba dándole una nueva oportunidad. Era curioso cómo los momentos más sencillos podían convertirse en los más trascendentales. En ese instante, el suave resplandor del sol madrileño iluminaba sus rostros mientras caminaban hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. El tráfico en Madrid nunca se detenía, y mientras cruzaban por la Gran Vía, David se perdió en sus pensamientos. La ciudad parecía una gigantesca telaraña de posibilidades y contradicciones. Por un lado, las luces brillaban, y el progreso era evidente en cada rincón. Por otro, las sombras de la pobreza, del esfuerzo que no se ve, de los sacrificios invisibles, también estaban presentes en cada esquina. Sin embargo, hoy sentía que algo estaba por cambiar, no solo para él, sino para su hija, Sofía, que era su motor, su razón para seguir adelante. Al llegar al edificio de Beatriz, la sorpresa de David fue mayor cuando vio a la secretaria de la CEO esperando en la entrada con una amplia sonrisa. «Bienvenidos. Beatriz los espera en su oficina. Por favor, síganme», les indicó la secretaria, con una voz amable pero que dejaba entrever una cierta admiración por la presencia de Sofía. Sofía, con su energía característica, no tardó en ponerse a preguntar sobre todo lo que veía. David no pudo evitar sonreír, reconociendo en su hija la curiosidad insaciable que siempre lo había impulsado a él, aunque la vida lo hubiera llevado por caminos mucho más duros. Ahora, sentía que Sofía tenía la oportunidad de tomar un camino distinto, uno que él nunca imaginó. Cuando llegaron a la oficina de Beatriz, la CEO estaba esperando con una taza de café en la mano. Su postura era impecable, su traje elegante y su mirada, cálida pero profesional. Beatriz les dio la bienvenida con una sonrisa genuina, como si lo que estaba a punto de suceder no fuera solo un negocio, sino el inicio de una relación que trascendería más allá de los contratos. «David, Sofía, me alegra mucho que estén aquí», comenzó Beatriz, señalando las sillas frente a su escritorio. «Hoy, más que hablar de negocios, quiero que pensemos en el futuro. En cómo podemos construir algo juntos, algo más grande que una simple inversión». David se sentó, con Sofía a su lado, sus ojos llenos de curiosidad. En la atmósfera había algo que hacía que se sintiera cómodo, como si, por una vez, no estuviera afuera mirando hacia adentro, sino que era parte de la conversación. Sofía, sentada en su silla, se concentró en el entorno sin mostrar temor ni ansiedad. A pesar de la diferencia de estatus, a pesar de lo que parecía una gran brecha entre ellos y Beatriz, Sofía se mantenía tranquila, confiada en su propia piel. Beatriz continuó, tomando un sorbo de su café y dejando que el silencio llenara la sala por un momento. «Sabemos lo que Sofía es capaz de hacer, pero lo más importante es lo que está por venir. Quiero ofrecerle una plataforma para que pueda continuar su educación, pero también quiero que forme parte de nuestro equipo, no solo como una aprendiz, sino como alguien que nos ayude a ver las cosas desde una perspectiva diferente.
David, aunque estaba agradecido, no podía evitar sentirse inseguro. Realmente su hija, con solo 6 años, podía tener el tipo de impacto que Beatriz sugería. ¿Qué significaba realmente ser parte de un equipo tan grande, de una empresa tan exitosa? Sé que esto puede sonar mucho, Beatriz, dijo David, casi en un susurro. Sofía es una niña brillante, pero no quiero que se pierda en este mundo tan diferente al que conocemos. Ella es feliz aprendiendo, pero también sabe lo que significa el sacrificio, lo que significa trabajar duro para conseguir lo que uno quiere. No quiero que pierda esa esencia. Beatriz, que había estado observando atentamente, asintió lentamente. David, entiendo lo que dices, y por eso quiero asegurarme de que esto no sea una carga para Sofía. Quiero que crezca en un entorno que le permita desarrollarse, pero también quiero que se mantenga fiel a lo que es. Aquí no la veremos como un proyecto, sino como una persona. Y eso es lo que quiero para todos los que trabajen con nosotros. No se trata de que cambien quienes son, sino de que tengan la oportunidad de mostrar su verdadero potencial. David la miró, notando la sinceridad en sus palabras. En ese momento, algo dentro de él comenzó a cambiar. Tal vez, solo tal vez, la oportunidad que Beatriz le ofrecía a Sofía no era solo para ella. Era también una oportunidad para él, para demostrar que, a pesar de ser un hombre de trabajo humilde, tenía algo que aportar, algo valioso. Sofía, que hasta ese momento había estado observando con atención, levantó la mano de manera juguetona, como si estuviera en clase. Todos en la sala la miraron sorprendidos. Con su pequeña voz, Sofía habló, como si estuviera a punto de hacer una gran revelación. ¿Sabes qué? Beatriz, mi papá siempre dice que, si trabajas duro, las cosas que parecen imposibles empiezan a suceder. Que no hay sueño grande si no tienes el coraje de buscarlo. Y yo creo que podemos hacer muchas cosas con lo que sabemos. No solo aprender cosas, sino también enseñarles a los demás que lo importante no es lo que tienes, sino lo que sabes. David se quedó en silencio, observando a su hija. A menudo había sido él quien le enseñaba esas lecciones. Pero ahora, la niña le estaba mostrando a él algo que no había visto antes. El poder de su propia sabiduría. Su capacidad de conectar y transformar lo que tenía alrededor. No solo se trataba de aprender idiomas o matemáticas, sino de entender el mundo y de ser una persona que pudiera hacer la diferencia, incluso a su corta edad. Beatriz sonrió, visiblemente conmovida por las palabras de Sofía. Eso es exactamente lo que necesitamos, Sofía. Personas que no solo vean lo que está frente a ellas, sino que también vean lo que podría ser, lo que aún no se ha descubierto. Tienes una perspectiva única. Y eso es lo que quiero en nuestro equipo. Me gustaría que trabajaras conmigo, que me ayudaras a mejorar nuestra empresa. David miró a Sofía, su hija que hasta ese momento solo había conocido el esfuerzo diario de limpiar oficinas. Ahora estaba siendo invitada a participar en algo mucho más grande. No sabía lo que deparaba el futuro, pero sabía que este momento era crucial. No era solo un cambio para Sofía, era un cambio para toda su familia. Una oportunidad que nunca habría imaginado. Finalmente, Beatriz extendió la mano hacia David, un gesto sencillo pero lleno de significado. David, quiero que tomes un tiempo para pensarlo. Esta no es una decisión fácil, pero creo que es el momento adecuado para todos nosotros. Para Sofía, para ti y para la empresa. David, mirando a su hija y luego a Beatriz, sintió cómo el miedo y la incertidumbre comenzaban a desvanecerse. En su lugar había una sensación nueva, una sensación de esperanza. Lo pensaré, Beatriz, respondió finalmente estrechando su mano. Pero si mi hija tiene la oportunidad de aprender y crecer, entonces yo no me interpondré. Lo que haga Sofía, lo haré con ella. Sofía sonrió, sabiendo que había comenzado un camino que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Y David, por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era algo que podía abrazar sin miedo. En ese momento, se cerró un capítulo y se abrió otro. El día siguiente fue uno de esos días en los que Madrid parecía respirar con más calma.
El cielo estaba despejado y el aire era suave, como si la ciudad misma estuviera celebrando algo. En la pequeña cocina de su apartamento, David preparaba el desayuno, mientras Sofía, como siempre, estaba concentrada en sus libros. Para ella, los días no eran solo días. Cada uno era una oportunidad para aprender algo nuevo, para llenar ese espacio en su corazón que siempre estaba buscando más. Y aunque a veces David sentía que la vida los había tratado con dureza, ver a su hija tan llena de vida, tan decidida, le daba fuerzas para seguir adelante. El teléfono sonó a las 8 en punto, interrumpiendo el silencio de la mañana. David, con una mano en la sartén y la otra sujetando el teléfono, miró el identificador de la llamada. Era Beatriz. «Hola, David, ¿cómo estás?». La voz de Beatriz, cálida y profesional, llegó hasta él con una claridad reconfortante. «Hola, Beatriz». «Bien, aquí, como siempre», respondió David mientras servía el café en 2 tazas, una para él y otra para Sofía, que ya estaba en la mesa, hojeando un libro de ciencias. «Quería saber si has tenido tiempo de pensarlo», dijo Beatriz sin rodeos. «Ya es Dios». Yo sin rodeos. «Sofía ha hecho algo increíble con su aprendizaje y quiero asegurarme de que podamos darle el espacio que necesita para crecer. Pero también quiero saber si estás listo para este paso. Como te dije, no se trata solo de que Sofía aprenda más, sino de que nos ayude a ver las cosas desde una perspectiva fresca. Estoy convencida de que podemos hacer algo grande juntos». David se quedó en silencio unos segundos, pensando en todo lo que había pasado en las últimas semanas. La oferta de Beatriz había sido una oportunidad de oro, una que nunca imaginó que recibiría, mucho menos de alguien como ella. Pero también lo sabía. No podía ser solo sobre Sofía. Él también tenía que estar dispuesto a cambiar, a crecer, a aprender a vivir una vida diferente, mucho más allá de lo que había conocido hasta ese momento. «Lo he pensado mucho», respondió David, dejando el teléfono sobre la mesa mientras se sentaba con Sofía, que lo miraba atentamente. «Y creo que es el momento adecuado. Sofía tiene algo especial. Pero yo también tengo que ser parte de esto, Beatriz. No solo ella. He pasado años trabajando en la sombra, limpiando los mismos pasillos una y otra vez. Es hora de que yo también vea un cambio. Que veamos un cambio». Beatriz, al otro lado de la línea, dejó escapar un suspiro que, aunque no era audible, David pudo sentir a través de sus palabras. «David, me alegra mucho escuchar eso. Esta oportunidad no es solo para Sofía, es para ti también. Y quiero que sepas que no solo te ofrezco un trabajo o una posición, te ofrezco ser parte de algo más grande. Tu perspectiva es invaluable. No eres solo un hombre que limpia edificios, eres un hombre que sabe lo que es el esfuerzo y la dedicación. Eso es lo que necesitamos en nuestra empresa. Esa sabiduría que solo se obtiene con el tiempo, con la experiencia». David escuchó las palabras de Beatriz con una mezcla de incredulidad y gratitud. No solo estaban ofreciendo a su hija una oportunidad, sino que también le daban un lugar en ese mundo que siempre había sentido ajeno. Un mundo lleno de presiones, expectativas y jerarquías. Pero ahora, por primera vez, sentía que quizás podría encajar allí. No como un simple trabajador, sino como alguien con algo que aportar. «Vamos a hacerlo, Beatriz. Pero necesito que Sofía esté lista. Esta es su oportunidad. Y también la nuestra. Ella es la que tiene que decidir si quiere ir por este camino, si está lista para este desafío». «Entiendo, David. Lo que te propongo es simple. Sofía tendrá todo el apoyo que necesita para crecer. Pero también quiero que tú tomes un paso al frente. Ser parte de este proceso, de este cambio. Así que, si estás de acuerdo, mañana organizo una reunión con el equipo. Nos gustaría que tú, Sofía y yo estemos allí para definir el siguiente paso». David asintió, aunque Beatriz no podía verlo. «De acuerdo, lo hablaremos con Sofía. Pero si ella decide que sí, entonces lo haremos». «Gracias, Beatriz». La llamada terminó y David se quedó mirando el teléfono un momento, pensando en todo lo que estaba por venir. Había algo de incertidumbre, algo de miedo.
pero también una chispa de esperanza que nunca había sentido tan fuerte. Sofía, que había estado observando a su padre durante toda la conversación, se levantó de la mesa y se acercó a él, abrazándolo con fuerza. «Papá, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos ir con Beatriz y trabajar en sus proyectos? Quiero aprender más. Quiero ser parte de algo grande, como ella. Creo que podemos ayudar juntos, tú y yo». David la miró a los ojos, sintiendo cómo el peso de todo lo que había sucedido en su vida comenzaba a tomar forma. Sofía había hablado con una certeza que lo sorprendió. Ella ya no era solo una niña que aprendía a leer y escribir. Era alguien que, de alguna manera, comprendía lo que significaba dar un paso hacia lo desconocido. «Si tú estás lista, Sofía, yo también lo estaré», respondió David con la voz llena de emoción. Y así, sin dudarlo más, decidió que el futuro no solo les pertenecía a ellos, sino que ellos podían construirlo. Juntos. Al día siguiente, llegaron al lugar donde todo había comenzado. La oficina de Beatriz, un espacio moderno y brillante, lleno de gente que se movía rápidamente, haciendo que el ambiente estuviera cargado de energía. Sin embargo, David no sintió miedo. El lugar que antes le había parecido intimidante, ahora le parecía una posibilidad. Un lugar donde no solo su hija, sino también él, podía tener una voz. La reunión con el equipo de Beatriz fue todo lo que había imaginado y más. El ambiente era respetuoso, pero también colaborativo. Beatriz presentó a David ante el equipo como alguien que iba a ser parte activa de la empresa, no solo como un apoyo externo, sino como un colaborador valioso, alguien que entendería las necesidades de la comunidad y cómo la empresa podría contribuir a mejorarla. Sofía, que se sentó con ellos en una mesa pequeña, escuchaba atentamente. Aunque era pequeña, su presencia era enorme. Todos, desde los ejecutivos hasta los empleados, la miraban con admiración. Era claro que Sofía no solo era una niña prodigio, sino una inspiración para todos ellos. «Estoy emocionada de que Sofía se una a nosotros», dijo Beatriz, sonriendo con orgullo mientras miraba a la niña. «Y David, tengo que decirte que estoy muy agradecida por todo lo que has hecho, por creer en esto, por dar este paso junto a ella». David se sentó, mirando a su hija, y luego a Beatriz. Esta oportunidad era más de lo que había soñado. Y en ese momento, entendió algo importante: el trabajo, el sacrificio, el amor que había puesto en su no solo la había preparado para ser alguien excepcional, la había preparado para cambiar el mundo, su mundo, el mundo de ellos. La reunión continuó con ideas, propuestas y sueños. Pero para David, el sueño ya había comenzado. La semana siguiente a la reunión con Beatriz, el ritmo de la vida de David y Sofía cambió, aunque aún no sabían hasta qué punto. Desde el primer momento, la invitación a formar parte de Innovaciones Globales S.A. había sido una oportunidad inesperada, un giro radical para ambos, especialmente para David, quien no estaba acostumbrado a estar en el centro de una historia tan grande. Mientras tanto, Sofía se sumergía más en su mundo de aprendizaje, fascinada por las posibilidades que se abrían ante ella. Esa mañana, mientras desayunaban, Sofía estaba especialmente animada. Tenía en sus manos una invitación para una charla sobre innovaciones en educación global, que se celebraría en la sede central de la empresa. Beatriz la había invitado personalmente a asistir, junto con David, como parte de su integración al nuevo entorno. Sofía no pudo evitar sonrojarse de emoción. «Papá, voy a poder hablar con expertos sobre cómo cambiar el mundo con lo que aprendemos», dijo Sofía, sus ojos brillando mientras se levantaba con rapidez para prepararse. David, observando a su hija con orgullo, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Este no era el mundo que conocía. Recordó las interminables jornadas de trabajo en la limpieza de oficinas, las horas en que apenas si podía soñar con un futuro diferente para su hija. Ahora, sin embargo, Sofía no solo tenía acceso a una educación que muchos niños solo podrían soñar,
sino que también era vista como alguien capaz de influir en el mundo. Un mundo que parecía estar al alcance de su mano. Después de un largo día de trabajo, David y Sofía llegaron a la sede de la empresa. El edificio era impresionante, con una fachada de cristal que reflejaba la luz del atardecer, haciéndolo parecer aún más grande y distante. Beatriz los recibió a la entrada con una sonrisa cálida. «David, Sofía, qué bueno verlos. Hoy tenemos una serie de presentaciones de algunos de nuestros principales investigadores y educadores. Será una oportunidad única para ti, Sofía, de ver el impacto que puedes tener en el futuro de la educación». Sofía asintió emocionada, su pequeña mano apretando la de su padre con una fuerza que sorprendió a David. Era una niña diferente a la que él conoció en los primeros años de su vida, la que temía a los cambios, la que se aferraba a lo conocido. Ahora, Sofía parecía estar preparada para afrontar cualquier reto que se le presentara. La conferencia comenzó en una de las salas de conferencias más grandes, decorada con una elegancia sencilla que combinaba modernidad con confort. David se sentó en la parte trasera, observando a su hija mientras escuchaba atentamente a los oradores. La sala estaba llena de expertos en tecnología educativa, psicólogos, pedagogos y empresarios de todo el mundo, todos reunidos para discutir cómo la innovación podía cambiar la forma en que los niños aprendían. David se sintió fuera de lugar, rodeado de personas con títulos, diplomas y experiencias que él jamás había imaginado. A pesar de ello, se dio cuenta de que, por primera vez, no era solo un espectador. Su hija, Sofía, estaba ahí, escuchando, aprendiendo y, en cierto modo, forjando su propio camino hacia un futuro diferente. El miedo que había sentido antes comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de orgullo y gratitud. Cuando llegó el momento de que los asistentes plantearan preguntas, Sofía levantó la mano con la misma confianza que había demostrado desde pequeña. David la miró sorprendido, pero no la detuvo. Sabía que no había nada que temer. Sofía era capaz de hacer frente a cualquier situación. «Sí, Sofía», dijo Beatriz, señalándola. Sofía se levantó y, con una seguridad impresionante para su edad, se dirigió al micrófono. Todos en la sala la miraron con curiosidad, y David se sintió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Qué diría su hija? ¿Estaba realmente preparada para hablar frente a tantas personas tan importantes? Mi papá siempre me ha enseñado que, aunque el mundo está lleno de diferencias, lo que más importa es lo que podemos aprender unos de otros. La educación no es solo sobre leer libros, sino sobre entendernos, sobre ayudarnos a crecer como personas. Si pudiéramos enseñar a los niños a ver el mundo como un lugar lleno de oportunidades, no de obstáculos, entonces tal vez estaríamos haciendo algo realmente grande. Las palabras de Sofía resonaron en la sala, y David sintió que su pecho se llenaba de emoción. Los presentes no pudieron evitar asombrarse ante la claridad de su mensaje, ante la sabiduría que una niña tan pequeña podía compartir. Sofía no solo había entendido el concepto de aprendizaje, sino que también había comprendido su verdadero propósito: conectar a las personas, aprender de las diferencias y aportar al bienestar común. Beatriz sonrió visiblemente conmovida, y luego, dirigiéndose a los demás, comentó: «Sofía tiene una visión que muchos de nosotros hemos perdido en el camino. A veces estamos tan enfocados en lo que sabemos que olvidamos lo que podemos aprender de los demás». Ella nos recuerda lo más importante: la educación es la llave que abre las puertas a un mundo mejor. David, aunque abrumado por la situación, no pudo evitar sentirse increíblemente agradecido. Sofía no solo estaba cambiando su vida, sino también la de los demás. Lo que comenzó como un esfuerzo por darle a su hija un futuro mejor, ahora se convertía en un viaje de transformación para él mismo, para Beatriz y para todos aquellos que la escuchaban. La conferencia continuó, pero la semilla que Sofía había sembrado esa tarde ya había comenzado a crecer. Durante el resto del evento, muchos de los participantes se acercaron a ella, felicitándola por su capacidad para expresarse y por su perspectiva fresca y valiosa. Mientras tanto, David no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido en los últimos meses, en cómo una niña de 6 años
Había logrado abrir una puerta que para él parecía cerrada de por vida. Pero lo más importante era que Sofía había aprendido algo que muchos adultos aún no comprendían. El verdadero poder de la educación no está en los títulos ni en las calificaciones, sino en la capacidad de conectar, de compartir y de aprender unos de otros. Al final del evento, Beatriz se acercó a David con una expresión reflexiva en su rostro. David, ¿qué opinas? Creo que hoy hemos dado un gran paso. Sofía tiene un futuro brillante por delante, y creo que tu visión también ha sido clave para llegar hasta aquí. David la miró, con los ojos llenos de emoción, y una gratitud que no podía expresar completamente con palabras. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, Beatriz. Sofía tiene algo especial, y yo solo intento acompañarla en su camino. No sé qué nos deparará el futuro, pero si seguimos juntos, sé que todo será posible. Beatriz asintió, una sonrisa genuina cruzando su rostro. Entonces, David, estoy segura de que este es solo el comienzo. Juntos, podemos cambiar no solo el futuro de Sofía, sino también el de muchas otras personas. Esa noche, mientras regresaban a casa, David y Sofía no hablaban mucho. Sin embargo, el aire estaba cargado de algo nuevo: esperanza. David, que durante tanto tiempo había sido invisible, ahora se sentía como si estuviera tomando su lugar en el mundo. Sofía, su hija, había comenzado a tejer un futuro donde todo era posible. Y aunque el camino aún fuera incierto, David sabía que juntos podían lograr lo que se propusieran. Los días siguientes a la conferencia fueron una verdadera montaña rusa para David y Sofía. La oferta de Beatriz seguía resonando en sus mentes, y aunque habían tomado la decisión de seguir adelante, la realidad de lo que esto implicaba comenzaba a asentarse con mayor claridad. David no podía evitar sentirse abrumado por la magnitud de lo que se les había propuesto, mientras Sofía, por su parte, se sumergía más y más en el mundo académico, con una energía inagotable y una curiosidad insaciable que dejaba a todos sorprendidos. A pesar de todo, el mundo de David seguía siendo el de siempre. El trabajo en la limpieza, las largas jornadas que apenas le dejaban tiempo para descansar, las dificultades para llegar a fin de mes. A veces, incluso después de todo lo que había cambiado, sentía que no pertenecía del todo a ese mundo nuevo. Aún le costaba creer que estaba participando en reuniones de alto nivel, que su hija había sido invitada a ser parte de algo tan grande, tan diferente. Pero había algo en él, una sensación que no había tenido en mucho tiempo, que lo mantenía firme. La idea de que, a pesar de todos los obstáculos, la vida podía ofrecerles algo más. Algo que iba más allá de la lucha diaria por sobrevivir. Algo que podía transformar todo lo que habían sido, todo lo que conocían. Una tarde, después de una jornada particularmente dura, David llegó a casa exhausto. Sofía, como siempre, estaba en su habitación rodeada de libros, pero esa vez parecía estar buscando algo en particular, como si hubiera encontrado un desafío mayor que resolver. Cuando entró en su habitación, David se sorprendió al ver a su hija con una hoja llena de notas y dibujos complicados. ¿Qué estás haciendo, Sofía?, preguntó con curiosidad. Sofía, sin levantar la vista, siguió trabajando con sus lápices de colores. Estoy tratando de entender cómo funciona esto, papá. Hay algo en el lenguaje que no entiendo bien. Es como si tuviera una pieza del rompecabezas, pero me falta la imagen completa. David se acercó y miró lo que su hija había estado haciendo. Era un esquema detallado, con palabras escritas en diferentes idiomas, líneas conectándolas, y flechas que señalaban conexiones entre conceptos complejos. Aunque no comprendía todos los términos, sí entendía la pasión con la que Sofía estaba trabajando. De alguna manera, ella estaba intentando conectar las piezas del conocimiento, creando puentes donde otros solo veían muros. «Eres increíble, Sofía», dijo David, sin poder evitar sentirse un poco abrumado por la inteligencia de su hija. «Sé que es difícil entender todo a la vez, pero estoy seguro de que lo conseguirás». Sofía levantó la cabeza y sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras. Sabía que su padre entendía lo que significaba trabajar sin descanso para resolver algo importante.
Había aprendido esa lección de él. Lo sé, papá. Solo necesito un poco más de tiempo. Tú me enseñaste que si seguimos intentando, siempre encontramos una solución. David se sintió más cerca de su hija en ese momento que nunca. A pesar de que sus mundos eran diferentes, había algo que los unía más que cualquier otra cosa. El esfuerzo, la perseverancia y el amor. Ella había aprendido de él a nunca rendirse, a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Y él había aprendido de ella que, a veces, lo más importante era no dejarse llevar por los miedos, sino ser valiente para enfrentar lo desconocido. Al día siguiente, Beatriz los invitó a una reunión en las oficinas centrales de la empresa. Era una reunión sobre el futuro de la educación y cómo innovaciones globales podía colaborar con otras instituciones para implementar nuevas metodologías que fueran inclusivas y accesibles para todos. Esta vez, Sofía iba a ser parte activa de la reunión, algo que sorprendió a todos los asistentes, pero que Beatriz ya había anticipado. David, aunque nervioso, se sentía más confiado. Sofía se había convertido en una pieza clave en la discusión, no solo como la niña prodigio que hablaba varios idiomas, sino como alguien que veía el mundo de una manera fresca y directa. La reunión comenzó con las presentaciones habituales, pero pronto Sofía comenzó a hacer preguntas y aportes que dejaron a todos boquiabiertos. Beatriz, ¿por qué los niños en las escuelas no tienen la oportunidad de aprender otros idiomas de manera natural, como si fuera un juego? Preguntó Sofía con una curiosidad genuina, mirando a Beatriz directamente a los ojos. La sala quedó en silencio. Nadie había esperado una pregunta tan directa y tan profunda, sobre todo de una niña de 6 años. Beatriz, sin embargo, no dudó en responder. Es una excelente pregunta, Sofía. La educación, tal como la conocemos, a menudo está estructurada de una manera rígida. Pero necesitamos repensar cómo enseñamos a los niños. Necesitamos hacer que el aprendizaje sea tan natural como jugar. Sofía asintió con una sonrisa en su rostro. Parecía comprender más de lo que muchos adultos en la sala podían imaginar. La conversación continuó. Pero a partir de ese momento, Sofía se convirtió en el centro de la discusión. Sus ideas sobre la educación no solo desafiaban las normas tradicionales, sino que también inspiraban a todos los presentes a pensar más allá de lo que se consideraba posible. De alguna manera, Sofía había logrado hacer que los adultos volvieran a ver el valor del aprendizaje, no como una obligación, sino como un proceso emocionante y lleno de posibilidades. A medida que la reunión avanzaba, David observaba a su hija con asombro. Se dio cuenta de que Sofía no solo tenía un futuro brillante por delante, sino que ya estaba moldeando ese futuro con sus propias manos. Y lo mejor de todo era que no lo estaba haciendo sola. Estaba construyendo un puente entre dos mundos, el de los adultos, con sus miedos y limitaciones, y el de los niños, con su frescura y perspectiva única. Esa tarde, al regresar a casa, David y Sofía caminaban por las calles de Madrid, bajo el cielo que comenzaba a oscurecerse. Sofía iba hablando de todo lo que había aprendido en la reunión, de las ideas que había compartido, de las personas que había conocido. David, aunque agotado, escuchaba con atención. Había algo en la forma en que su hija hablaba, con tanta pasión y energía que le daba esperanza. «Papá, hoy aprendí algo muy importante», dijo Sofía mientras caminaban. «Aprendí que la educación no se trata solo de aprender cosas de los libros, sino de cómo conectamos esas cosas con el mundo que nos rodea. Si entendemos el mundo, podemos cambiarlo». David miró a su hija. Sorprendido por la profundidad de sus palabras, sabía que su hija era especial, pero ahora entendía lo que eso significaba. Sofía no solo estaba aprendiendo a hablar varios idiomas o a resolver problemas complejos, estaba aprendiendo a ver el mundo con los ojos de alguien que puede cambiarlo, alguien que ya está cambiando su propio destino. «Eso es muy cierto, Sofía», respondió David, su voz llena de emoción. «Y si hay algo que sé, es que tú vas a hacer cosas grandes. Siempre lo supe. Solo necesitas recordar que no importa lo grande que sea el desafío, siempre vas a tener mi apoyo». Sofía sonrió.
sin necesidad de palabras, porque para ella, lo más importante era que su padre, el hombre que siempre había trabajado incansablemente para darles una vida mejor, ahora entendiera que su esfuerzo había valido la pena. Ambos, aunque de mundos diferentes, estaban caminando juntos en un camino lleno de oportunidades. Esa noche, mientras Sofía se preparaba para dormir, David se quedó mirándola por un momento. Sabía que el futuro les traería más desafíos, pero también sabía que con Sofía a su lado, todo sería posible. La vida finalmente les había dado una oportunidad que no podían dejar escapar. Un futuro juntos, lleno de esperanza y de posibilidades. El otoño ya había llegado a Madrid, y con él, un aire fresco que parecía purificar la ciudad. Las hojas de los árboles, doradas por el sol, caían suavemente sobre las calles, como un recordatorio de que el cambio estaba en todas partes, en lo grande y en lo pequeño. Para David y Sofía, este otoño representaba algo mucho más profundo que la simple llegada de una nueva estación. Había llegado el momento de comenzar a caminar por un sendero que, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Después de la reunión en la sede de Beatriz, las cosas comenzaron a cambiar para ellos. Beatriz, al ver el impacto que Sofía había tenido en la conferencia, decidió que era hora de darle a la niña una plataforma para desarrollar aún más su potencial. La invitación para trabajar en el proyecto educativo de Innovaciones Globales S.A. no solo era una oportunidad de aprendizaje, sino también una forma de que Sofía pudiera colaborar directamente con expertos en diversas disciplinas. Además, David fue incluido en el equipo de desarrollo de nuevas iniciativas comunitarias, algo que, a pesar de su falta de experiencia en ese tipo de entorno, le hizo sentir que, por fin, tenía un propósito que iba más allá de las tareas cotidianas de limpieza. Una mañana, mientras desayunaban en la pequeña cocina de su apartamento, Sofía rompió el silencio con una noticia que la hizo sonrojarse, pero también la llenó de emoción. Pero, papá, Beatriz me ha invitado a una entrevista en la Universidad Autónoma. Quieren escuchar mis ideas sobre la educación y el aprendizaje de lenguas extranjeras. ¡Es increíble! David, que estaba bebiendo su café, casi se atragantó con la noticia. Sofía, con solo 6 años, había sido invitada a una universidad. ¡A una universidad! ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña estuviera siendo tomada en cuenta por académicos y expertos en educación? Sofía, eso es... David no encontraba las palabras, pero su tono reflejaba el asombro y el orgullo que sentía. Eso es increíble, hija. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Sabes lo que esto significa? Esto es solo el principio. Estás abriendo puertas que nadie imaginó. Sofía sonrió, pero su entusiasmo estaba acompañado de una ligera preocupación. Sabía que la entrevista sería difícil, que tendrían que hablar de ideas grandes y complejas, pero también sabía que esta era una oportunidad única. De alguna manera sentía que todo lo que había aprendido hasta ahora había sido para llegar a este momento, donde sus palabras podían ser escuchadas por personas importantes. Papá, ¿crees que seré capaz de hablar de todo eso?, preguntó, su voz un poco vacilante por primera vez en mucho tiempo. David, que había conocido las inseguridades que vienen con la vida dura, le puso una mano en el hombro y la miró con cariño. Sofía, ¿tú crees que no puedes?, dijo con una sonrisa. Mira todo lo que has aprendido, todo lo que has logrado. Tú puedes hacer lo que te propongas. Y si alguna vez dudas, solo recuerda que yo estaré aquí para apoyarte. La pequeña sonrió y abrazó a su padre, sabiendo que no necesitaba nada más que su amor y su fe en ella. Con el respaldo de su padre, Sofía sentía que podía conquistar el mundo. El día de la entrevista, David y Sofía se dirigieron al campus de la Universidad Autónoma. Madrid, en su ajetreo diario, parecía ofrecerles una visión más brillante, llena de posibilidades. Aunque David había pasado por muchos lugares en la ciudad, nunca había estado en una universidad tan prestigiosa. La entrada principal, adornada con columnas y rodeada de jardines bien cuidados, le hizo sentir que estaba entrando en otro mundo, uno en el que no solo Sofía podía brillar, sino también él.
La entrevista fue todo lo que David esperaba, y más. Los académicos y expertos que se encontraban en la mesa de discusión estaban impresionados con las ideas de Sofía sobre el aprendizaje de idiomas, sobre cómo los niños podían aprender de manera más natural y divertida. Sin miedo ni vacilación, Sofía habló sobre cómo había aprendido árabe, cómo había conectado las lenguas con las culturas, y cómo los niños, al aprender nuevos idiomas, podían abrir ventanas a nuevas formas de pensar y de vivir. Todo lo que decía tenía un propósito, y sus palabras estaban llenas de una sabiduría que solo los más grandes pensadores podían comprender. David se encontraba en silencio, sentado al fondo de la sala, observando a su hija. Nunca se habría imaginado que ese momento llegaría. Todo lo que había hecho hasta ese momento, todas las luchas, el trabajo constante, las horas de sacrificio, se habían convertido en algo más grande. Su hija estaba siendo escuchada por personas que normalmente solo prestaban atención a académicos y profesionales, pero ahí estaba ella, mostrando que el verdadero talento no tiene edad ni estatus social. Al final de la entrevista, uno de los académicos, un hombre mayor con gafas y una expresión amable, se acercó a Sofía y le dijo: «Has dado una lección a todos nosotros hoy, pequeña. La manera en que ves el aprendizaje es algo que muchos de nosotros hemos olvidado. Estás creando un nuevo camino, un camino que muchos deberían seguir». Sofía, algo avergonzada por la alabanza, sonrió tímidamente. Pero David podía ver cómo la niña se llenaba de orgullo por el reconocimiento. En ese momento, supo que ella no solo cambiaría su vida, sino también la de muchas otras personas. Lo que ella había aprendido no solo le pertenecía a ella, sino que se estaba convirtiendo en un legado que podría transformar el mundo. De regreso en casa, esa noche, Sofía y David se sentaron juntos en el sofá, rodeados de libros y cuadernos. Sofía estaba emocionada, pero también reflexiva, como si todo lo que había sucedido le hubiera dado una nueva perspectiva de sí misma y de lo que podía lograr. «Papá, ¿crees que puedo hacer esto para siempre? Cambiar el mundo con lo que aprendo?» David la miró a los ojos, un brillo de emoción reflejado en su mirada. «Sofía, tú ya estás cambiando el mundo. No tienes que hacer nada más para que eso sea cierto. Solo sigue siendo tú misma. Sigue aprendiendo. Y todo lo que te propones será posible». Esa noche, mientras Sofía se dormía, David se quedó despierto, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. La vida había sido difícil, pero ahora, con Sofía a su lado, sentía que todo lo que había pasado, todo lo que había trabajado, había valido la pena. En su corazón sabía que su hija no solo había encontrado su propósito, sino que había dado el primer paso hacia un futuro lleno de posibilidades para los dos. Era un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Los días que siguieron a la entrevista en la Universidad Autónoma parecían transcurrir como en una película que se veía más grande de lo que David jamás imaginó. Había algo mágico en el aire, como si el mismo universo les estuviera sonriendo. Pero al mismo tiempo, una sensación de incertidumbre siempre acompañaba cada uno de sus pasos. La vida, tal como la conocían, había dado un giro inesperado, y aunque el futuro era incierto, por primera vez, David sentía que todo lo que había hecho hasta ahora, cada sacrificio, cada esfuerzo por darle a Sofía una vida mejor, había valido la pena. Esa noche, mientras la luz de la luna iluminaba las estrechas calles de Madrid, Sofía y David paseaban por el parque cercano a su casa. La ciudad nunca dormía, y aunque era tarde, las luces de los bares y cafés iluminaban las esquinas como una eterna fiesta. Sofía caminaba junto a su padre, disfrutando de la quietud de la noche, de ese momento en el que todo parecía estar en su lugar. «Papá, ¿alguna vez pensaste que llegaríamos hasta aquí?», preguntó Sofía, mirándolo con esos ojos llenos de curiosidad. David sonrió, sabiendo que esa era una pregunta difícil. Para él, todo esto parecía un sueño, algo tan lejano de la realidad que había vivido hasta ahora, pero al mismo tiempo, tan real y tan cercano como el amor de su hija. «No, Sofía, nunca imaginé que todo esto sucedería.
Nunca imaginé que tendrías la oportunidad de ser escuchada por tantas personas importantes, ni que yo estaría aquí contigo, caminando por las calles de Madrid, sabiendo que el futuro que tenemos ahora es posible por todo lo que hemos vivido. Sofía se detuvo un momento, observando a su alrededor como si la ciudad estuviera revelando sus secretos solo para ella. Después, se giró hacia su padre. Creo que todo esto es solo el principio, papá. De alguna manera, siento que todo lo que hemos pasado, todo lo que has hecho por mí, ha sido para esto. Ahora veo a Fiocota y veo que el esfuerzo tiene sentido. David, con el corazón lleno de emoción, la abrazó suavemente. Sofía, a pesar de su corta edad, había logrado comprender algo que muchas personas no logran entender en toda su vida: que el amor y el sacrificio no son en vano. Todo lo que había hecho por ella, todas las horas de trabajo, los sacrificios, las decisiones difíciles, habían sido para este momento. Y en ese abrazo, David comprendió que, aunque aún quedaba mucho por hacer, la semilla de un futuro mejor ya estaba sembrada. Al día siguiente, recibieron una llamada de Beatriz. Había algo importante que discutir. La emoción de la llamada llenó a David de una mezcla de nervios y esperanza. Habían hablado de oportunidades antes, pero esta vez Beatriz había mencionado un proyecto aún más grande, una colaboración entre varias instituciones educativas y su empresa para crear un programa que ayudara a niños como Sofía a acceder a educación de calidad, sin importar su origen o situación económica. David, quiero hablar contigo sobre un nuevo proyecto, dijo Beatriz al otro lado de la línea. Creo que Sofía tiene una visión única, y quiero que sea parte fundamental de este programa. La educación que está a punto de crear este proyecto puede cambiar la vida de miles de niños, y creo que ella puede ser el motor que nos impulse a lograrlo. David, aunque emocionado, no pudo evitar sentirse inseguro. ¿Cómo podía Sofía, con solo 6 años, ser parte de algo tan grande? Pero Beatriz, con su usual certeza y visión, lo tranquilizó. David, lo que Sofía tiene no se encuentra todos los días. Ella entiende la educación de una manera que muchos de nosotros hemos olvidado. Y lo que está por venir no solo será un paso para ella, sino una oportunidad para cambiar el sistema educativo que conocemos. David aceptó la propuesta, aunque aún sin entender completamente la magnitud del proyecto. No importaba cuán grande pareciera la oportunidad. Lo que realmente importaba era que Sofía tenía la capacidad de cambiar el rumbo de su vida y la de muchos otros. Después de todo lo que había aprendido de su hija, David sabía que el futuro era una página en blanco que ellos podían escribir juntos. En los días que siguieron, la familia Álvarez se sumergió en este nuevo proyecto. Un reto que no solo implicaba el desarrollo académico de Sofía, sino también un compromiso profundo con el cambio social. Cada reunión con Beatriz, cada conversación con los expertos y educadores, se convertía en una oportunidad para aprender y crecer. Sofía, por supuesto, estaba emocionada. Para ella, la educación era una aventura continua. Un juego en el que cada descubrimiento la llevaba un paso más cerca de entender el mundo. Un mes después, el proyecto comenzó a tomar forma. Se crearon programas de becas, se diseñaron metodologías de enseñanza personalizadas, y lo más importante, se creó un espacio donde niños de diferentes orígenes pudieran aprender juntos, sin barreras. Beatriz, Sofía y David se convirtieron en los pilares de este cambio, trabajando codo a codo para crear algo que transformaría la vida de generaciones enteras. El primer gran evento del proyecto fue una conferencia en la que Sofía sería la oradora principal. Aunque era pequeña, su presencia era magnética. Y los asistentes no podían evitar sentir admiración por la claridad con la que hablaba. Durante su discurso, Sofía habló sobre el poder de las palabras, sobre cómo el aprendizaje no debe ser un esfuerzo solitario, sino un viaje colectivo. Sus palabras fueron un reflejo de todo lo que había vivido, de todo lo que su padre le había enseñado. La educación no es solo para aprender cosas, es para aprender a vivir,
dijo Sofía con una madurez asombrosa. Aprender es descubrir lo que tenemos dentro y usarlo para ayudar a los demás. Si todos tuviéramos la oportunidad de aprender sin barreras, el mundo sería un lugar mejor. David, que escuchaba desde el público, se sintió emocionado hasta las lágrimas. Sabía que ese momento no solo marcaba el comienzo de un proyecto, sino el inicio de un cambio que Sofía había comenzado. Y él, su padre, había sido el primero en aprender de ella. Al final del evento, los aplausos fueron intensos, y aunque muchos se acercaron a felicitar a Sofía, ella se acercó primero a su padre, quien la miraba con una sonrisa de orgullo. «Papá, lo hicimos. Mira todo lo que hemos logrado juntos», dijo Sofía, abrazándolo fuertemente. David la miró y, por primera vez, se dio cuenta de que lo que realmente había logrado no era solo darle una vida mejor a su hija, sino que juntos habían logrado construir algo que cambiaría el futuro. No solo para ellos, sino para muchos otros. Esa noche, al regresar a casa, David y Sofía caminaron juntos, en silencio. Era un silencio lleno de significado, de un amor que había cruzado todas las barreras posibles. Y mientras la ciudad brillaba ante ellos, David sabía que, aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no tenían miedo. Habían encontrado el camino. Habían comenzado a escribir su historia. Una historia de esfuerzo, sacrificio, amor y sobre todo esperanza. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la importancia de la educación en el cambio social? ¿Crees que los niños, como Sofía, pueden ser los motores de un futuro mejor?